Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo, último domingo del mes de abril, pues ya estamos todos pensando dónde vamos a ir a pasar el verano, qué vamos a hacer, qué nos va a costar, si vamos a ir a alquilar un apartamento turístico, si vamos a ir a un hotel, a un crucero. Lo cierto es que el turismo en España se puede decir que es la primera industria y que genera aproximadamente unos 155.946 millones de euros como cifras estimativas de lo que el turismo aporta en España, lo que viene a suponer aproximadamente un 11,6% del Producto Interior Bruto. Pero el turismo también tiene sus pros y sus contras. Últimamente, y lo hemos visto muy recientemente, cerca de 60.000 personas se han manifestado en las Islas Canarias pidiendo una regulación del turismo, especialmente de construcciones hoteleras y tal, porque consideran que geográficamente zonas como las Islas Canarias están obsoletas. Pues de todo eso vamos a hablar en el día de hoy. Como veis, un tema bonito, ligero, después de una semana absolutamente intensa en la cual, pues, a partir de mañana lunes se pueden producir acontecimientos en España que puedan ser decisivos, no solo porque ya estamos en plena campaña electoral de las elecciones catalanas, sino porque el presidente del gobierno nos dirá si sigue, pide la confianza o si realmente se va. Pero como las cosas son como son, vamos a esperar a que se produzca la noticia en un sentido u otro y ya iremos comentándola. De momento tenemos hoy en nuestro programa a Miguel Ángel Paniagua y a Miguel Cornejo. Esperamos que Santiago Sánchez se pueda ir incorporando a lo largo del programa porque está terminando una reunión importante y accederá a lo largo del mismo. Buenos días, Migueles. Hoy de momento estoy los dos Migueles. Miguel Ángel Paniagua, el turismo en España, el 11,6% del Producto Interior Bruto, la primera industria de España. Parece que además este año puede haber cifras récord de visitantes en donde se habla que puede haber aproximadamente más de 80 millones de personas que a lo largo de 2024 visiten nuestro país o dentro de nuestro país que hagan desplazamientos, pero lo cierto es que lo que es parte de esa economía que nos está sosteniendo hasta el momento, ¿no? Así es, así es. En la pandemia fue uno de los sectores que más sufrió por la imposibilidad de los desplazamientos, pero se ha recuperado inmediatamente desde entonces y ya hemos superado de nuevo los niveles que había prepandemia. Es un motor de desarrollo de nuestro país, de muchísimos territorios, y lo único que tenemos es que trabajar sobre él para mejorarlo, para perfeccionarlo y para obtener beneficios mayores de los que se obtienen actualmente, ¿no? Hay que dirigirlo por ejemplo, al turismo interior, que está muy poco desarrollado, al turismo cultural, al turismo patrimonial, al turismo gastronómico y reducir quizá un poco ese turismo de sol y playa que está generando en algunos territorios algunos problemas, como bien has comentado en el caso de Canarias. Pero es un sector que tenemos que apoyar porque siempre ha sido muy importante para nuestro país y lo que tenemos que hacer es reformarlo y reformar aquellas cosas que no están bien y ya te digo, sobre todo mejorarlo para intentar obtener unos objetivos de rentabilidad, de ingresos superiores a los que conseguimos en estos momentos con el turismo. La cifra de turistas, Miguel Cornejo, sigue aumentando cada año hasta el punto que en el último ha habido un aumento de visitantes en España de 8.823.080 personas, lo que supone un aumento de un 13,5% con respecto a ejercicios anteriores. Desde esa perspectiva, ¿se puede decir que España, como dicen algunos, está saturada de turismo? No, en absoluto. Lo que sí que se puede decir es que hay puntos y periodos en los que está saturada de turismo
tal como está ahora organizada. Como decía Miguel Ángel, hay posibilidades para turismo cultural o de patrimonio por el resto del país, todo el interior del país, en el que hay verdaderas maravillas que no tienen casi algunas ni infraestructura para llegar a visitarlas y que podrían crear riqueza si se las explotara adecuadamente. Mientras que hay zonas en las que efectivamente se ha priorizado un tipo de desarrollo, lo que decíamos antes, hoteles es una zona en la que, por cómo se ha regulado los alrededores, pues perjudica a los vecinos. Pues vale. Sí que hay problemas regulatorios, pero se está criticando el modelo económico de desarrollo que se ha seguido con el turismo en algunas zonas, a veces con sentido y otras veces con muy poco sentido. Es que en esta zona no hay más que, pues eso, actividad durante 3 meses al año. Y dices, bueno, pues el problema es que no se está invirtiendo en nada para que esa población se convierta en algo estable. El problema no es el turismo, el problema es la falta de aprovechamiento de las oportunidades de De esos ingresos. infraestructuras, quizás, ¿no? Claro, por ejemplo, que decíamos, hay territorios a los que no se puede llegar más que en esos vuelos charter que operan 3 meses al año. Pero es que el resto no operan, luego no hay modo de hacerlos. Los tres somos de zonas turísticas importantes. En tu caso, Miguel Cornejo, eres de la Comunidad Foral de Navarra y allí, aparte del Camino de Santiago, que es absolutamente importante, hay un tipo de turismo que se está desarrollando en el norte de España y es absolutamente interesante, como es el turismo rural o el de agroturismo. Se está generando un nuevo modelo de negocio y una manera de que las familias estén enclavadas en distintos entornos, pero no de manera masificada y la verdad suele ser un turismo, vamos a decir, de alta calidad. Pero quizás el hecho del turismo cultural, dígase, por ejemplo, en Navarra con el tema del Camino de Santiago, o Miguel Ángel, tu provincia, la provincia de Palencia, con el hecho del románico y demás, ¿no debían enfocar más el hecho del turismo desde el punto de vista de ingresos y desde el punto de vista de acogida de visitantes, generando rutas, en el caso de Palencia, de románico, junto con la gastronomía? Y, por ejemplo, en el caso de Navarra, pues teniendo en cuenta que además en Navarra hay una universidad bastante importante centrada en hacer cursos del estilo de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, otros eventos que dan empaque y provocan una interesante atracción dentro de lo que es la industria cultural. Sí, mira, yo pienso que hay dos cosas que son importantes que tenemos que trabajar. En primer lugar, una que ya apareció durante la pandemia, que es la necesidad de mucha gente de estar en la naturaleza, de estar, de vivir, de vivir la naturaleza, de estar en entornos naturales. Y lo que tenemos es que aprovechar todos esos entornos naturales que tenemos por todo el territorio y que ahora mismo están desaprovechados a nivel turístico, y ahí tenemos un campo de trabajo muy grande. Y después otro aspecto que también está empezando a trabajarse a nivel turístico y que también tiene mucho recorrido, sobre todo en el interior, es el turismo de experiencias, más que el turismo de sol. El turismo de experiencias, de vivir la naturaleza, de vivir la vida rural, de vivir los artesanos, de vivir cosas que normalmente no puedes vivir en las grandes ciudades de donde viene la mayor parte del turismo, ¿no? Y yo creo que esos dos trabajos son los que tenemos que potenciar, crear proyectos interesantes para, ya te digo, para trasladar un poco esa parte de turismo de costa hacia el interior, que por una parte va a beneficiar a todo el interior de la península y por otra parte va a beneficiar también a las zonas de costa que están, como bien decía Miguel, saturadas en algunos determinados periodos de tiempo. Pero luego hay un problema para poder desarrollar todo eso y son la falta de infraestructuras. Digamos que, por ejemplo, para acudir desde el centro de la península hacia el norte de España, prácticamente quitando Galicia y, por ejemplo, tu provincia y demás, no hay un buen transporte ferroviario. Las comunicaciones en avión, teniendo en cuenta que los aeropuertos principales del norte de España son el de La Coruña y el de Bilbao prácticamente, aunque el aeropuerto de Oviedo y el de Santander
son aeropuertos menores, pero llegar ya a 1 millón de habitantes, a 1 millón de personas que utilizan los vuelos, por ejemplo, en Cantabria ya es una cantidad seria, teniendo en cuenta que Cantabria en sí misma tiene 560.000 habitantes. Pero ¿hasta qué punto hace falta las infraestructuras, Miguel, tanto de transporte como, por ejemplo, teniendo en cuenta que, aunque ahora se ha paliado un poco el hecho de la sequía, particularmente en zonas del sur de España y demás, el hecho de que se puedan producir problemas como restricciones de agua, que no haya un plan hidrológico nacional que garantice esas zonas turísticas, el hecho de tener un buen suministro de agua, que no provoque restricciones y demás, y me estoy refiriendo concretamente a zonas como Málaga, Huelva, Cádiz, que son puntos turísticos importantes en España, pero no tienen posibilidades de llevar a cabo obras de infraestructura, entre otras cosas, porque la financiación autonómica es mala. En segundo lugar, por el hecho de que no existen unos presupuestos. Y por otra parte, porque los fondos europeos ni se ven ni se esperan, ¿no? Efectivamente, bueno, evidentemente las infraestructuras no siempre son, digamos, necesarias para que exista turismo. Quiero acordar de Almería cuando las comunicaciones eran mucho peores, es que era pues, la gran joya, pero por descubrir grandes playas en las que no había nadie, claro, que no había nadie. O sea, tiene su gracia, pero a la hora de conseguir que el pueblo concreto o la zona concreta pueda beneficiarse, pues necesita unos accesos generalmente serios, necesita evidentemente tener capacidad suficiente para acoger a un incremento de población estacional en cuanto a agua, en cuanto a electricidad, incluso. Es que las infraestructuras mínimas para dar servicio no son leves. Es que eso es lo que hace falta. Pues igual no son esas exactamente las que hacen falta si estamos hablando de cambiar el modelo de turismo hacia algo que sea menos playa y más interior, más experiencia o más aventura o más, pensando en los valles prepirenaicos de Navarra, que igual tienen 2 casas rurales que entre el negocio que hacen y el que inducen están consiguiendo que esa población no solamente no disminuya, sino que cada vez viene más gente. Y como hay servicios, resulta que se mudan, digamos, ahí otras 2 familias que trabajan en remoto. Y al final resulta que lo que se estaba a punto de desaparecer se convierte en un pueblo de 200 personas perfectamente estable. Entonces, el tipo de infraestructuras que necesita esa población no son los mismos que una población de costa. Entonces, tenemos que ver qué modelo estamos buscando. Pero, por ejemplo, Miguel Ángel, por mucho que hablemos de turismo de aventura o turismo de experiencias y todo ese tipo de cosas, en España y particularmente en la costa y parte del interior también predomina mucho el turismo familiar, el turismo de que hay familias que van de las grandes ciudades o de capitales de provincia o de región y tal, y tienen su piso adquirido en la costa o en el interior, en donde además, aunque saturan la zona, o sea, yo, por ejemplo, estoy tremendamente vinculado a un pueblo de Cantabria que se llama Laredo, que en los años 60 fue un emporio turístico, de hecho se le llamaba el venidor del norte de España, en donde es una población de 11.600 habitantes y en verano pasa de 120.000. Y eso que ha generado que a lo largo de los años, desde los años 60 hasta la fecha, Laredo, por ejemplo, tenga 25.000 apartamentos o construcciones dedicadas exclusivamente al turismo y que están llenas en la época estival. Eso genera problemas para que un ayuntamiento tan pequeño, que por ejemplo el caso de Laredo tiene 20 millones de euros, pues tenga que cubrir todas las necesidades y todos los servicios para esas 100, 120.000 personas que vienen en verano. ¿Cómo se puede solucionar eso? Bueno, pues difícil, porque yo me imagino estar en un ayuntamiento de esos tiene que ser súper complicado. Porque, claro, tienes que hacer un esfuerzo importante durante unos meses y el resto del año, pues no. Exactamente, en Cantabria, en Laredo, por el tipo de turismo que existe, suelen ser 45, 50 días de turismo a lo máximo en todo el año, que ojo, que es un modo de vida del que sobreviven sectores como la hostelería, sectores como el comercio, el propio sector de la vivienda, vamos a decir, con lo que se saca en esos 45, 60 días, pues sobreviven el resto del año, ¿no? Sí, yo conozco a algunos empresarios
del mundo turístico, que concretamente de Galicia, que trabajan durante 5 o 6 meses al año y el resto no, que es suficiente. Pues es decir, los ingresos son suficientes durante esos meses, y lo que yo aconsejaría a esos territorios es que intenten en las épocas de turismo bajo, pues hacer cosas para que también venga gente durante el invierno, porque Laredo, por ejemplo, que es un pueblo precioso con mar y que tiene una playa de 7 kilómetros. Tiene una playa grande y que tiene una temperatura bastante buena durante todo el año, bastante suave, pues yo creo que tiene capacidad para organizar eventos y actividades durante todo el año para que vaya gente y no se concentre todo en los meses de verano, ¿no? O sea que yo creo que tienen potencial que tienen que trabajar, ¿no? Igual que todo lo que no se... todas las épocas donde no hay turismo, siempre hay actividades que se pueden hacer para que la gente venga, ¿no? Porque a la gente ahora le gusta viajar y quiere conocer mundo y conocer territorios y sobre todo, ya te digo, esto es una tendencia actual, sobre todo entre los más jóvenes, quieren vivir experiencias, y eso es lo que hay que conseguir ofrecerles para que vengan a los territorios. Sí, pero no estamos pensando en turismo familiar, por ejemplo, y en zonas como Laredo o Roquetas de Mar, que es donde yo resido, que en invierno tiene 140.000 habitantes y en verano se ponen 300.000, y que uno de sus puntos de atracción turística, aparte de sus maravillosas playas en el sur de España y concretamente en el poniente de Almería, es el hecho de jugar al golf, que genera un turismo especial, sobre todo que viene del extranjero. Eso es importante enfocarlo, porque también hay un problema. O sea, estos ayuntamientos muchas veces, como decía anteriormente, el turismo lo ven como negocio, no solamente por el hecho de que puedan ir 100.000 personas más con respecto a los habitantes habituales, sino en primer lugar, porque esos pisos, esos 25 o 30.000 pisos, como por ejemplo es el caso de Laredo, generan un negocio para el ayuntamiento con el IBI. Pero por otro lado, comunidades autónomas, en este caso pequeñas como Cantabria o grandes como Andalucía, quizás tenían que hacer planes especiales para ese tipo de ayuntamientos costeros, para que esas infraestructuras, dígase de basura, dígase de suministro de agua, infraestructuras de carácter cultural o simplemente infraestructuras de mantenimiento de playas y de zonas turísticas, puedan ser financiados por los ayuntamientos, porque en muchas ocasiones se encuentran con grandes dificultades para poder soportar esos gastos, ¿no, Miguel? Sí, no, te iba a decir que ya quisieran muchos ayuntamientos tener las contribuciones urbanas y los IBIs y no los gastos de colegios o de sanidad, es más que durante unos pocos meses al año. El problema es que no se está generando otro tipo de recursos, el problema es que está teniendo unas dotaciones y unos equipamientos que dependen de esos ingresos y que no están proporcionados a las capacidades de generación, digamos, del resto del año. Sí, pero si tú, por ejemplo, tienes un piso de verano, por ejemplo, en Laredo, que utilizas, vamos a decir, 40 días al año y demás, partiendo de la base de que no tengas mucha distancia de recorrido para acudir a tu piso de verano. Y estás pagando tus tasas de basura, pagando estás pagando entre 500 y 700 euros de IBI como impuesto municipal, ya es mucho, ¿no? Por eso lo digo. Dices, estás pagando unas cuotas que son ingreso municipal neto, porque resulta que el gasto asociado a ese edificio es prácticamente cero, porque no hay una familia viviendo dentro, no tienes que proporcionarles escuelas, no tienes que proporcionarles escuelas infantiles, no tienes que proporcionarles sanidad, no tienes que proporcionarles casi ni vigilancia policial durante la inmensa mayoría del año. Entonces dices, ¿eso es un problema económico? ¿O es un chollo? Pues el problema es que, como has dicho antes, tienes que tener unas infraestructuras dimensionadas para los momentos pico. Y eso sí que puede tener un coste fijo importante, y ahí es donde sí que, si se quiere y se debería poder, habría que hablar con las comunidades autónomas. De todos modos, el negocio ahí es local. Con lo cual, pedir a la comunidad que financie una infraestructura de uso y beneficio estrictamente local, tira lo injusto también. Dices, claro, justifica deuda local para poder hacerlo. No tienen recursos, son los hermanitos pobres de la administración
porque si en sí mismo las comunidades autónomas tienen dificultades de financiación, no digamos los ayuntamientos, dependen, por un lado, de fondos europeos que intentan conseguir y no les dan, y por otro lado, pues de subvenciones del FEDER o de otro tipo de elementos que dependen exclusivamente de las comunidades autónomas. Porque, a ver, sí, se si gestionan tú a través de... organizas Pero una unos cosa es... cursos de verano, organizas unos festivales de verano, por ejemplo, tipo los festivales internacionales el Festival Internacional de Santander, organizas una infraestructura tipo Universidad Internacional Méndez Pelayo, en la cual te pueden visitar 4 o 5 mil alumnos a lo largo de los 2 meses de verano en la ciudad de Santander para acudir a los cursos de verano de la Magdalena. Necesitas una infraestructura y necesitas algo que, además de esos cursos que en sí mismos son atractivos, sea atractivo para que esa gente acude a la ciudad y acude a los cursos, ¿no? Absolutamente. Otra cosa es que eso sea competencia autonómica. Perdón, adelante. Sí, pero yo, por ejemplo, creo, Eugenio, que yo creo que los estos tipos de ayuntamientos se equivocan organizando todo ese tipo de actividades en verano, porque realmente yo creo que cuando tienen que hacer un esfuerzo es para aprovechar todas esas infraestructuras que tienen que montar para el verano durante el resto del año. Y yo creo que, sobre todo en sitios de costa que tienen una temperatura bastante buena durante todo el año, pues yo creo que podrían aprovechar para hacer los festivales o cursos internacionales y tal durante otras épocas del año. Yo creo que ahí se equivocan centrando toda la actividad cultural, turística, etcétera, en verano. Sí, Miguel Ángel, pero tú, por ejemplo, que eres cercano al norte de España, tú sabes perfectamente que desde mediados de septiembre hasta prácticamente marzo, pues el tiempo no es seguro y como no plantees aspectos de turismo cultural, pero no masificado, como se puede producir en verano, pues, y te pongo sitios, por decir unos, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar, Llanes, Covadonga, etcétera, etcétera, pues Eugenio, no tiene una afluencia como para sobrevivir todo el año. Mira, Eugenio, en Almería, tú siempre que te llamo tienes 20 y pico grados, no sé, o sea, todo el año. Sí. O sea que ahí tienes tal. En el caso del norte, tampoco en verano garantizas el tiempo, ya lo sabes tú, que allí te puede llover. Yo he ido de vacaciones a Santander, nosotros los de Palencia vamos bastante a Santander, siempre hemos ido mucho a Santander de vacaciones, y yo recuerdo haber estado 2 semanas de vacaciones y haber llovido 10 días de las 2 semanas. Tú has ido a Suances y te ha caído agua manta, ¿no? En verano, o sea que quiere decir que el tiempo nunca está en el norte garantizado, con lo cual yo creo que hay que intentar alargar para aprovechar sobre todo esas infraestructuras que están obligados a tener para los momentos álgidos de turismo, ¿no? Y yo creo que están desaprovechadas. Y, por ejemplo, entonces, y todavía existe, lo que pasa es que ahora hay dificultades ferroviarias, pero antes había muy particularmente en verano y los fines de semana un tren especial desde Valladolid a Santander que se llamaba el tren de la playa, que pasaba por Valladolid y recalaba en Santander de cara a que la gente se pegara el bañito, fuera con la tortilla y volviera a casa, ¿no? Y sigue todavía. Porque pasa por Palencia. Luego hay otro aspecto del turismo que se ha puesto muy de moda y que, en cierto modo, está generando problemas. Viene la costa, vienen las grandes capitales, que son esos llamados pisos turísticos, que ahora tienen ese sobrenombre, esa denominación, pero en sí mismo han existido siempre. Pero parece que su utilidad, por un lado, y por el hecho de los ingresos, vamos a decir, que se generan, que no siempre son muy legales, porque se funciona muchas veces en B, están generando problemas. O sea, hay muchas zonas, dígase de Madrid, de Barcelona y de otros lugares, que se quejan del aumento de pisos turísticos, pero tampoco será de extrañar, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está la ley de arrendamientos urbanos y que no se pueden sacar pisos de alquiler al mercado, que la gente los dedique a pisos turísticos, ¿no, Miguel? Absolutamente. Pero cuando alguien tiene un piso y la alternativa es o alquilarlo a una persona o familia que no sabe si se te va a quedar dentro sin pagar, o tenerlo gestionado, porque esto suele acabar gestionado, con rotación continua, es que es verdad que molestas a los vecinos, magnífico, pero vas a estar cobrando con alguien que se ocupa que cobres.
Pues parece evidente. Y luego una cosa que la comentábamos estos días, cuando en un centro de ciudad te lo amabilizan, como dice el alcalde Asirón, es decir, te lo hacen peatonal, te quitan acceso a la mitad de lo que necesita una familia que necesita sobre todo transporte, ¿en qué se convierte? En un sitio donde es muy bonito estar, pero desde donde no puedes hacer vida normal. Entonces, ¿qué es lo que haces? Alquilarlo. Te vas a otro sitio y dices, ¿qué haces? ¿Ahora necesito una hipoteca? Pues no, que lo pongo efectivamente a rendir del modo más eficaz posible. ¿Que cuál es? Alquiler vacacional de este tipo. Dices, pues ya la hemos liado. Entonces se van despoblando de personas esos barrios céntricos de los que precisamente queremos presumir, se van llenando de este tipo de pisos y una cadena además se retroalimenta. Es un efecto secundario de sobreamabilizar algunas zonas. En vez de pensar en que sean no solamente vivibles, sino útiles, es decir, que la gente pueda vivir, hacer una vida normal allí, no estén decorativos. Es que si a las tiendas de una zona no se puede llegar con comodidad, pues acabas teniendo un escaparate y nada más. Y se acaba convirtiendo en un sitio al que vas a echar la tarde. ¿Qué es lo que te queda ahí? Hostelería. Si no hay tiendas en la zona, ¿qué haces? Irte a otra en la que tengas tiendas. Y al final acabamos creando lo contrario, lo que queremos. Y Miguel Ángel, hay ahora también otra polémica importante por el hecho de que hay zonas turísticas españolas. En su día, por ejemplo, fue Mallorca y las Baleares, se está estudiando en la zona de Levante y en zonas de Andalucía y tal, y se habla de la posibilidad de la implantación de una tasa turística. Suponemos que se referirá más al hecho de la gente que se aloja en hoteles que no a la gente que se aloja en pisos o así. ¿Realmente es necesaria esa tasa turística o es una manera de impedir quizás el hecho de que haya más afluencia turística en determinadas zonas? Yo creo que las tasas turísticas son un error y un fracaso, además, por lo que yo sé, porque nunca son cantidades suficientemente importantes como para recaudar suficiente y al final son una molestia, porque ya solo la gestión de la tasa a veces es ya una molestia para, a lo mejor a veces la tienen que cobrar los hoteles o las agencias de viajes. Es un engorro para nada, porque no tiene realmente un fin de ningún tipo, simplemente es por recaudar. Pero por recaudar puedes subir el IBI o puedes subir, por ejemplo, el IBI o un impuesto, por ejemplo, a los hoteles o a los pisos turísticos y ya está. O sea, vas a recaudar todo lo que venga del turismo o a la hostelería. Sin más, no hace falta, pero yo creo que a los turistas decirles que tienen que pagar una tasa, que para ellos es algo que no Termina les siendo gusta, molesto, ¿no? que es molesto y sobre todo la gestión, ya te digo, porque no son cantidades, es decir, en algunos sitios tienes que pagar 20 euros o 15 euros. Es que no lo acabo de entender, que montes un sistema de gestión para recaudar 15 euros, ¿no? Yo creo que el coste de la gestión quizás sea mayor que los propios ingresos, ¿no? Y yo creo que desincentiva. Todo lo que desincentive el turismo yo creo que es absolutamente negativo. Y si lo que se necesita es dinero para todas esas infraestructuras que necesita el turismo, pues hay formas absolutamente más normales y más lógicas de cobrarlo a través de todos los servicios que utilizan los turistas en nuestras ciudades. Miguel Cornejo, de alguna forma, uno de los aspectos importantes del turismo también son la cuantía de las plazas hoteleras, la calidad de los hoteles. Sin duda en España hay un montón de plazas hoteleras. Yo, por ejemplo, resido en Roquetas de Mar, en donde entre 20 hoteles hay nada más y nada menos que 22.000 plazas hoteleras. Es un caso excepcional, muy típico del sur, porque en cambio en el norte no existe tanto eso. Localidades potentes desde el punto de vista turístico apenas tienen número, vamos a ver, que no superan las 500 plazas hoteleras ni por casualidad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el turismo hotelero, el turismo, vamos a decir, el turismo de hoteles, de granjas, escuela, turismo, agroturismo, en el caso, por ejemplo, Navarra, País Vasco, Cantabria y demás, necesita una regulación y una mejora de cara a ofrecer servicios de calidad? Ofrecer servicios de calidad. A ver, ahí está la oferta y la demanda. Quiero decir, los hoteles se consolidan porque el sitio en el que está y los servicios que dan merecen la pena. Yo creo que la regulación va más por el lado del impacto que tienen en el ambiente
y evitar externalidades, lo que decíamos, unos hoteles que te dan espectáculos nocturnos que te dejan sin poder dormir a la mitad de los alrededores, pues pierde valor todo lo que hay en los alrededores. Y eso perjudica evidentemente a todo el resto de negocios establecidos allí, al que alquila piso, a la familia que va allí, que se querrá ir al final si no puede disfrutar de la zona. Sí que hay temas de regulación para mejorar la calidad de la experiencia de todos los que veranean en la zona, claro que la hay. Pero yo entiendo que la inmensa mayoría de las poblaciones ya tienen esas regulaciones o esas ordenanzas puestas, otra cosa es que las hagan cumplir más o menos. Que hay temas, por ejemplo, estoy pensando también en localidades de costa, que tienes problemas de que en el paseo marítimo te lo encuentras ocupado de pues, vendedores ilegales 3/4 de las noches del año. Y dices, eso puede ser algo que reduce la calidad de la experiencia. Que te puedes encontrar, como nos pasaba hace unos años también en Cataluña, es que había hasta peleas con la policía. Y dices, madre mía. Hay cosas que pueden aumentar la calidad de la experiencia. Que haya unas inspecciones de Es que se dan casos curiosos. Yo, por ejemplo, conozco una localidad de otro lugar de Cantabria, por ejemplo, Noja, que en invierno tiene 3.000 habitantes, en verano pasa de los 75.000 y tiene 4 policías municipales. Con lo cual, el aspecto de la seguridad es realmente complicado. Pero, Miguel Ángel Paniagua, desde el punto de vista de los hoteles, luego se produce también una circunstancia que muchas veces en zonas costeras la política empresarial de los hoteles viene a ser un poco de dictadura de la zona. Es decir, ¿a qué me refiero? Y la gente me vais a entender rápidamente. Tú, por ejemplo, los hoteles funcionan, por ejemplo, en Andalucía desde el día de Andalucía prácticamente hasta el día 1 de noviembre. Un hotel de unas 500 a 700 habitaciones puede tener aproximadamente 100 personas. Y se encuentran que desde la crisis del 2007-2008 muchos de esos hoteles cierran, sobre todo porque anteriormente trabajaban con el inserso, pero les ocurre que el inserso no está siendo un negocio para los hoteles, porque el Ministerio de Trabajo y el Gobierno les tiene retenido las cuantías de pago por la gente que va de inserso y estaban cobrando el año pasado las tarifas del año 2019 aproximadamente por la permanencia de los abueletes en los hoteles en época invernal. Eso se tendría que estudiar, mejorar. Lo digo tanto desde el punto de vista de mejorar la financiación y el coste que pueda suponer para los hoteles el tener el inserso o en sí mismo, pues por el hecho de, vamos a decir, por el hecho de que cobren la cuantía que le supone cada anciano durante la estancia en los hoteles. Bueno, es que además después hay que tener en cuenta que después siempre estamos diciendo que los salarios son muy bajos. Claro, si tenemos servicios low cost a precios low cost, pues lógicamente... Hoy día, por ejemplo, los abueletes te vienen 10 días a un hotel de la costa. Estoy hablando de hoteles de 3 y 4 estrellas, concretamente de zonas como Almería, Granada, Murcia y demás, y vienen por 300 euros una semana o 10 días. Eso, desde el punto de vista, a un hotel le puede servir de mantenimiento incluso de pérdidas, ¿no? Teniendo en cuenta que el gobierno, pues prácticamente el año pasado les estaba aplicando el Ministerio de Trabajo la tarifa del año 2019. Claro, las tarifas tienen que ser adecuadas porque yo tampoco entiendo que haya un hotel que coja un servicio y lo trabaje a pérdidas, la verdad. No lo acabo de entender. Y me parece muy difícil que un hotel pueda hacer un servicio a pérdidas. Al final recortará en gastos y en servicios que se da a las personas mayores, lo cual me parece, la verdad, bastante injusto. Yo creo que todo se puede hacer. Simplemente terminan cerrando y eso genera una dictadura porque vamos a ver, en zonas turísticas de la costa te ocurre que hay mucho sector de restauración, mucho sector de hostelería alrededor de esos hoteles que viven directamente de la gente que viene a los hoteles y independientemente de que usen los servicios del hotel, pues van por la zona, comen, toman cafés, etcétera, etcétera. Y el hecho de que hoteles, por ejemplo, cierren en invierno porque no se quieren
someter a ese ajuste de gasto que les viene, por ejemplo, con el inserso desde el ministerio y demás, casi provocan una crisis en las zonas por el hecho de que si los hoteles no funcionan, no funciona la zona desde el punto de vista de restauración, hostelería, cultura, pequeño comercio y demás. Claro, por eso es que está mal gestionado. Es que hay que gestionarlo bien para que todo el mundo esté satisfecho. Las personas mayores puedan hacer viajes durante todo el año a unos precios razonables, pero también que los hoteles puedan tener unos ingresos suficientemente razonables para poder mantener el servicio. De todas maneras, también te diré que yo no sé el inserso por qué existe, porque todas las competencias de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas y deberían ser las comunidades autónomas las que gestionaran este tipo de servicios, como ya lo hacen algunas. En Castilla y León tenemos el Club de los 60, que es lo mismo que el inserso, pero mucho mejor gestionado, con mejores viajes y a unos precios muy adecuados. Y ya está. Lo que no entiendo es por qué el inserso sigue haciendo ese tipo de servicios cuando las competencias, ya te digo, de servicios sociales están transferidas a las comunidades autónomas. Yo no lo acabo de entender, y si encima lo están haciendo mal, pues entonces más razón todavía para que no lo hagan. Miguel Cornejo, de alguna forma el hecho de los hoteles, la administración, vamos a decir, les da facilidades, porque ha habido casos curiosos en los que por discrepancias de organizaciones ecologistas y otro tipo de cosas, pues han generado polémicas con los hoteles por enclaves, como por ejemplo el famoso Algarrobico, y por haber estado incluido dentro de un parque natural y demás. Desde ese aspecto, ¿cómo se puede regular o cómo se debe regular el hecho de esas empresas grandes de alojamiento en las que pueden influir decisivamente en una zona, pero que a su vez pueden generar problemas? Pues dígase desde el punto de vista de plan general, ordenación urbana, construcción, exacto, deterioro del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, es que has empezado por el sitio correcto. Si vas a hacer una planificación orientada al desarrollo de una zona y resulta que te centras en empezar con un par de hoteles, o fomentando que vengan hoteles, o facilitando que un hotel se instale en un sitio muy bonito, aunque cause un daño, pues vas a tener lo que estamos hablando. Yo estaba pensando en Zara de los Atunes, no sé si os acordáis, supongo que la conocéis los dos. Es un sitio que dentro de que tiene hoteles, cuando empezó y sobre todo lo que vive, no es de ellos, es de pequeñas urbanizaciones. Y cuando digo pequeñas, quiero decir casitas pequeñas que se puede permitir pues, el médico de familia de sitio pequeño. Es decir, no son cosas tremendamente caras, son una segunda residencia relativamente accesible y sobre todo que si no la alquilas un par de meses y has pagado lo que necesites. Es decir, estaban yendo a turismo de familia, que es un turismo que no se limita a esos 2 meses, sino que te viene en Semana Santa, te viene 5 o 6 veces más, te mantiene vivos comercios, o ya restaurantes, que también dependerán, algunos tendrán que oscilar con la demanda, pero te mantiene vivo un tejido del resto del pueblo muchísimo más que un hotel, que el hotel efectivamente, salvo que venga el inserso, que no gasta más que en el hotel, pues también hace todo lo posible para que el turista que viene al hotel gaste todo lo que pueda en el hotel. Es decir, el hotel no aspira a crear negocio. No, el hotel quiere absorber todo lo que sea, desde que se levanta el turista hasta que se acuesta. O sea, ya incluso ir a la piscina, el hecho de que te ponen animadores, te dan el vermutito de la mañana llamándole la hora feliz, la merienda de la tarde con no sé qué. Y por el espectáculo a la noche la hemos liado. El espectáculo a la noche y si pueden además, como decíamos, te traen un centro de convenciones y todo para adentro. Entonces, ¿eso en qué beneficia a la población alrededor? Pues lo justo. Entonces, si lo que quieres es basar una economía local en fomentar un turismo de calidad, pues tendrás que empezar por hacer una zonificación o un desarrollo urbanístico pensado en ello. Y segundo, cuidar tus activos. Es decir, si lo que tienes es que estás al lado de un parque protegido, coño, pues protege el parque. Entonces, porque es para lo que viene la gente allí. Si lo que haces es colocarle un hotel delante o en la frontera, acabas de cargarte el atractivo de la población para el 90% de los que podrían venir detrás. Entonces, eso es... Yo no me imagino Roncesvalles un hotel de 500 habitaciones porque destrozaría la zona, ¿no? Pues eso quiero decir. Pero es lógico que un ayuntamiento a corto plazo tiene unas necesidades financieras enormes y dice, y yo necesito hacer un desarrollo, viene la empresa esta y a cambio de este desarrollo me va a hacer otra cosa. Es decir, hay que entender también en los ayuntamientos, el desarrollo urbanístico durante décadas se ha venido
condicionado por esto que estamos diciendo, que el ayuntamiento necesita que le hagan cosas. ¿Y quién lo hace? ¿Quién? La empresa que va a desarrollar esta manzana me va a hacer en los viejos tiempos vivienda social, ahora equipamiento urbano. Necesitan que alguien lo haga. Hay presión, pero si se mira más allá de este ejercicio, hay que ir a otro tipo de desarrollo, lo que decíamos, que un hotel es fundamental, tener uno es bueno. Si quieres dos, pero cuidado, que lo que te va a dar vida durante todo el año, lo que decíamos antes, es más lo orientado a un turismo más familiar, lo orientado a un turismo más de experiencia, es decir, antes que se desarrolle un parque de, ¿cómo se llama?, de tirolinas, que otro hotel. Hay que ver qué es lo que... Y ahora ha salido un fenómeno nuevo dentro de lo que se puede llamar turístico por el modo de permanencia y demás, pero Miguel Ángel Paniagua, que me estoy refiriendo a los nómadas digitales, es decir, aquellas personas que están en determinados puntos y tienen a través de la infraestructura de Internet haciendo teletrabajo, pero viven en zonas muy concretas. Yo, por ejemplo, conozco aquí en Roquetas de Mar gente de Bélgica y Holanda que suele venir o sea, que tiene incluso propiedades y suele venir 1 o 2 semanas, o sea, 1 semana al mes o cada mes y medio, 2 semanas para jugar al golf y ejercen su trabajo desde su domicilio como nómadas digitales. Para ese tipo de cosas, quitando Málaga, por ejemplo, que es un modelo muy interesante todo lo que está desarrollando tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Málaga, ¿estamos preparados en distintos puntos de España? Pues no, en la mayoría no estamos preparados y porque no se ha hecho el trabajo, que además tenemos el modelo, porque cuando no sabemos cómo hacerlo, pero tenemos el modelo de Málaga, cómo se ha desarrollado, que es un modelo absolutamente de éxito. Pues no tenemos más que imitarlo y podríamos tener bastantes más territorios españoles que pudieran acoger a esos nómadas digitales. Al final hay que pensar, cuando, claro, piensas el turismo solamente para los meses de verano, te pasan estas cosas, ¿no? Que no puedes acoger a determinadas personas durante el resto del año. Y eso es de lo que yo os comentaba antes, que yo creo que tenemos que intentar. Uno de los modelos es el de los nómadas digitales, de la gente que vive durante periodos largos y que trabajan a través de Internet, que puedan estar y vivir en todo el territorio nacional, ¿no? En el interior. Además, son ser turistas de calidad y que gastan dinero, ¿no? Exacto, ese es el turismo de calidad. Ya lo decía al principio, tenemos que repensar un poco el modelo turístico para llevarlo hacia objetivos que generen más ingresos, que sean más sostenibles en algunos territorios, en otros no hace falta porque son absolutamente sostenibles, pero en algunos están teniendo problemas de sostenibilidad con el medio ambiente o con la convivencia con las personas que viven ahí durante todo el año. Eso es lo que tenemos que trabajar y si lo hacemos bien tendremos unos niveles de turismo como los que tenemos ahora o más altos y con muchísimos más ingresos y sin ocasionar problemas a ninguno de los vecinos de nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Miguel Cornejo, había también una modalidad que salió ahora unos 10 o 15 años que ahora parece que prácticamente no se habla de ella, pero es el hecho de la multipropiedad. Eso a veces incluso llega a ser una supuesta estafa para la gente que utiliza eso sin buena información y demás. ¿Eso está regulado? ¿Debería estar regulado? ¿Cómo lo ves? Está regulado, pero el problema es que efectivamente ha conseguido una fama por experiencias yo creo que demasiado frecuentes y por el modo en que se comercializa ha conseguido una fama que no sé si podríamos decir que lo ha sacado del mercado, pero casi. Ahora mismo demanda, yo no conozco a nadie que esté invirtiendo en multipropiedad. Pues amigos y amigas Eugenio, de Café de Economía. Sí. Un segundo, que ahora hay estos modelos que había de multipropiedad, ahora están superados por el Airbnb y todos estos modelos de gestión de viviendas entre particulares. Yo creo que eso, el sistema de multipropiedad yo creo que fracasó en su día. Eso influye mucho. Y ahora hay multinacionales que están... ¿El intercambio de viviendas? El intercambio de viviendas que ha suplido ese modelo en el que cada año puedes ir a un sitio
del mundo o de España, ¿no? A ver, pero no está muy desarrollado en España, ¿no? Sí, Airbnb está muy desarrollado. Sí, claro. Ya te lo digo yo que sí. Pues amigos y amigas de Café de Economía, hoy domingo hemos hablado de turismo, de cómo están las cosas, qué es lo que se puede necesitar y cómo podemos mejorar nuestra principal fuente de ingresos, que eso nos supone un importante pellizco del Producto Interior Bruto. Aunque hay por ahí gentes que ponen pegas al turismo, hemos visto el otro día en Canarias con 60.000 personas de manifestación, aunque hay que entender que Canarias, por ejemplo, es una de las regiones con más dificultades de desarrollo en España, quizás por su distancia y por otro tipo de cosas, y que está realmente abandonado, porque, ¿verdad, don Pedro Sánchez? Prometer y prometer y luego nada de caso de lo prometido. ¿Qué pasa con los pisos y con las ayudas a una zona tan turística, tan maravillosa, tan bonita como es la isla de La Palma, que sufrió la desgracia del volcán? Pero todavía los propietarios no han recibido un duro de todos aquellos daños que les surgió, o sea, que les vino de la naturaleza. ¿Qué pasa con eso? Pues amigos y amigas de Café de Economía, con esto creo que ya podéis disfrutar de este último domingo de abril. Y ahora ya sabéis, como cuando éramos pequeños algunos, hay que empezar a preparar las flores a María. Ahora que los que sois de Cataluña tendréis que pensar en elecciones y quién sabe si a partir de mañana, por un anuncio que nos haga el presidente del gobierno, resulta que la víspera de Santiago quizás tengamos que ir otra vez a las urnas. Cachis la mar. Don Pedro Sánchez últimamente le gusta mucho la mitad del mes de julio para agosto para llevarnos a todos a las urnas. ¿Qué pasará? Lo sabremos a lo largo de esta semana que viene y nosotros estaremos aquí con vosotros en Es Diario. Ya sabéis que Es Diario además es el periódico que decide la información que tú quieres. Gracias por todo y hasta el domingo que viene.